Un saludo a todos. Bueno, hablando de la continuidad, vamos a dar continuación al tema de lesiones vesiculoulcerativas. Nos habíamos quedado en el segundo grupo, ¿no? Veíamos que lesiones vesiculoulcerativas es un tema bien amplio. La misma clasificación que les he proporcionado corresponde a 10 grupos, en los cuales se organizan. Y vamos con el segundo grupo, que es este precisamente, ¿no? Las úlceras orales por infección e inflamación, decíamos, ¿no? Son de origen viral, son de origen bacteriano y son de origen fúngico o micótico. Las virales ya habíamos visto que tienen en común denominador, ¿qué tenemos que ver en boca? ¿Qué tenemos que buscar? Las vesículas, por lo general, que se van a ir a ulcerar, ¿no? Y recuerden que esta clasificación está en base a úlceras también, ¿no? El segundo, continuamos, ¿no? Con las úlceras en base a infección. Ya vimos virus, ya vimos de origen bacteriano ahora. Dentro de origen bacteriano vamos a ver qué patologías pueden cursar con úlceras. Y ahí está una de estas, ¿no? Que es la gingivitis ulcerativa necrotizante o úlcero necrosante, como quieran llamarlo. Esta es una infección que, bueno, es una patología que se lo puede clasificar desde otros enfoques también, por ejemplo, una patología gingival descamativa, erosiva, lo pueden ver desde esa clasificación también. Como nosotros estamos avanzando el tema de úlceras y queremos ver en qué patologías hay úlceras, una de ellas es esta, ¿no? Esta gingivitis es una enfermedad muy agresiva, ¿ya? Como dice su nombre, es aguda, por lo tanto cursa con dolor, ¿no? Por lo general se da, bueno, ahí vamos a ir viendo que está con agente causante, son las espiroquetas y las fusobacterias, ¿no? Afecta más a pacientes jóvenes, ya inmunodeprimidos, como menciona aquí, puede haber o no mala higiene bucal. No esperen que sean pacientes muy descuidados, porque las veces que yo vi esta patología, por ejemplo, se da como el libro menciona, ¿no? La bibliografía menciona, en pacientes jóvenes, con predominio mujeres. Y cuando uno revisa la boca, ve este panorama, ¿no? Miren, no es un paciente descuidado en cuanto a la higiene dental, por ejemplo, porque si no veríamos pues un paciente con abundantes caries, ¿no? Y no es así. Por alguna razón estos pacientes se inmunodeprimen y está ahí el contagio, se contagian e inmediatamente, bueno, pues se manifiesta la enfermedad. Cursa con dolor, como les decía, la clínica es así. Les va a decir el paciente que le duele, que todas las encías las siente adoloridas, que no puede masticar. Hay una periodontitis generalizada, como ustedes pueden verlo por la imagen. Hay inflamación en todas las encías, hay edema. Y lo peor es que hay necrosis. Ya la encía empieza a necrosar. ¿En base a qué? En base a la formación de unas úlceras, precisamente a nivel de estas estructuras, que es la encía papilar o interdental, que por normalidad ustedes conocen que tiene una forma en filo de cuchillo, en forma triangular, y debería estar aquí en un color rosa, ¿no es cierto? Pero miren, en esta enfermedad, estas fusobacterias son tan invasivas que empiezan a necrosar. Ese es el sitio donde se inicia esta patología. Para reconocer esta enfermedad, ustedes revisen cómo andan las encías interdentales y van a estar ahí cubiertas con una pseudomembrana que se llama blanquecina, como ustedes están viendo acá. A la limpieza con una gasita pueden observar que son sanguinolentas, se forman úlceras a ese nivel. Y como les menciono, hay necrosis, entonces hay pérdida de estructura tisular. Si esta enfermedad se deja progresar, eso no regenera, no va a renovar.
y para el paciente es muy agresivo, porque un paciente joven que luego, una vez que pare la enfermedad, imagínense, sane con unas encías decapitadas, ya hasta antiestético es, ¿no? Entonces, a esta enfermedad hay que limitarla lo antes posible, hay que, en cuantito se le identifique, hay que pararla. ¿Qué datos clínicos más les puedo mencionar? La halitosis es bastante marcada en esta patología, ¿ya? Eso llama la atención, pacientes jóvenes que no están con un descuido en cuanto a su higiene bucal, no son pacientes muy descuidados, vemos el panorama del índice de caries, pero las encías nos dicen otra cosa, ¿no? Es una enfermedad aguda que hay. Y más los datos que les di, que no puede alimentarse, que siente una sensación urente, que le quema, que le arde las encías, ¿no? Entonces, así es como se instala. Progresa esta patología, progresa, no solamente se queda en encía, ¿no? En periodonto de protección, se va a periodoncio de inserción, se va a ir a hueso, a ligamento periodontal, por eso hay que limitarlo rápido. El protocolo de atención lo van a ahondar mucho más en periodoncia, está basada en antibióticos, antiparasitarios, un tratamiento local también acá, ¿no? Con enjuagues con gluconato de clorhexidina, con peróxido de hidrógeno, se va haciendo sesiones tras sesiones, se van limpiando esas pseudomembranas, ¿no? Entonces el tratamiento es local y sistémico, pero cursa con úlceras a ese nivel, porque eso es lo que estamos viendo en este tema, ¿no? Fíjense, otro pacientito con guna. ¿Ven? Tiene ese común denominador. Miren, un estadio temprano, que han limpiado las pseudomembranas y están decapitadas las encías papilares, miren. Y cómo va avanzando, fíjense. Estas zonas son muy sensibles porque son úlceras. Y esta patología también es contagiosa, por eso hay que aislar los utensilios del paciente, ¿no? Otra patología de origen bacteriano es la sífilis. Y como estamos viendo úlceras, veremos que también se pueden formar úlceras sifilíticas, le llamamos, ¿no? En la sífilis primaria, la mucosa oral es la segunda localización de frecuencia después de los genitales. ¿Ya? Similar al chancro, las úlceras sifilíticas pueden ser indoloras, de bordes elevados, ¿no? Y una consistencia ligeramente dura. Estamos hablando de sífilis, por ende es muy contagiosa, ¿no? En la sífilis secundaria puede existir lesiones erosivas recubiertas de pseudomembranas blanquecinas, ¿no? Sífilides opalina, que se le llama, pápulas o úlceras. ¿Ven? Entonces, las lesiones pueden resolverse en un periodo de 3 semanas sin dejar cicatrices. El diagnóstico es clínico, laboratorial, ¿no? E histológico. Entonces, en la sífilis, más que todo en la etapa, en la sífilis secundaria, se pueden observar úlceras. En esta otra enfermedad de transmisión sexual, igual, ¿no? Las úlceras. Sabemos que están causada por el treponema, bueno, el treponema pallidum era de la sífilis, perdón. Aquí es la Neisseria gonorrhoeae, esta bacteria que puede provocar esta enfermedad muy contagiosa de transmisión sexual, como les decía. Puede ser un poco difícil de detectar porque los síntomas son muy leves, podrían ser, como mencionamos aquí. Y la manifestación bucal, no, son ardor, dolor a nivel de garganta. ¿Qué más puede haber? Glándulas inflamadas, puntos blancos ocasionalmente en boca, ¿no? Como estamos observando acá en el dorso de lengua, pero también se pueden llegar a formar estas lesiones ulcerativas que estamos viendo acá, ¿no? De inicio pueden ser un poco
asintomáticas, pero cuando ya se manifiestan úlceras mismas así, son muy sintomáticas. Toda úlcera es sintomática. En la tuberculosis también sabemos que esta es una enfermedad igual de origen bacteriano, de origen por el bacilo de Koch, causante del 2 a 6% de las formas extrapulmonares, ¿no? Sabemos que la tuberculosis, su manifestación primaria es en los pulmones. Se clasifica en primaria y secundaria cuando hablamos de tuberculosis, ¿no? En la primaria es rara y las localizaciones por orden de frecuencia son primero, en lengua primero se van a manifestar, luego en encía y en paladar. Eso nos dice la bibliografía, pero aquí estamos viendo en labio, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué se manifiesta? ¿Qué podemos ver a nivel bucal en la tuberculosis? Podemos ver úlceras, como ustedes están viendo. Las úlceras, si se van dando cuenta y según vamos avanzando, diferentes patologías, entran de esa definición que les decía al inicio, ¿no ven? Hay pérdida tisular, tiene un borde elevado, indurado, y miren lo mismo, ¿no? Con un margen eritematoso también, un fondo blanco amarillento, en este caso igual es amarillento grisáceo. Las úlceras, bueno, en este caso es blanda al tacto, tiene un fondo granulomatoso. En la parte de medicina bucal se le da esa característica a la tuberculosis, tiene un fondo granulado. Incluso le pusieron nombre, ¿no? Los gránulos de Trela a este tipo de úlceras. Otras úlceras son más homogéneas, tienen un fondo más liso, homogéneo, pero en la tuberculosis no manifiestan esa característica, ¿no? Unos puntos más amarillentos, blanquecinos, los gránulos de Trela. Otra patología de este grupo bacteriano es la actinomicosis. La actinomyces israelí es la principal causante, ¿no? Esta actinomyces israelí, como dice acá, forma parte de la flora saprófita, pero cuando hay una disrupción, cuando hay una inmunosupresión, puede instalarse y manifestarse. Puede invadir mucosa, puede invadir tejidos y generar lesiones a nivel de tejidos blandos, ¿no? Incluso puede exteriorizarse supurando, como dice acá, ¿no? A través de la piel o a través de la misma mucosa. Genera fístulas. Entonces, se puede diseminar esta bacteria vía linfática y vía hematógena en la actinomicosis. Esa es la manifestación. En ambas imágenes estamos viendo úlceras, ¿no? Ahí vemos otra lesión que está con un contenido purulento, ¿no es cierto? Que posteriormente se va a fistulizar. Seguimos en el segundo grupo, ¿no? Las úlceras de origen infeccioso. Dentro de las ultimitas hemos visto bacterianas, hemos visto virales y las micóticas, ¿no? O fúngicas. ¿Qué vamos a ver ahí? Ahí vamos a ahondar más que todo candidiasis oral. Ya la candidiasis oral en boca sí es frecuente. Vamos a ver que más que todo la Candida albicans es la protagónica de muchas de estas patologías. Forma parte de la flora saprófita y van a ver algunos datos, ¿no es cierto? Los pueden ir analizando y corroborando con la parte de la bibliografía. Para que se instale candidiasis oral deben haber condicionantes. Todos tenemos cándida en la boca, ¿no? Pero ¿por qué se manifiesta en algunos y en otros no? Estos factores pueden condicionar la edad. En lactantes y en ancianos se hace más frecuente, en la etapa de embarazo, cuando hay iatrogenia, cuando hay uso prolongado de antibióticos o de corticoides, ¿no? Entonces da paso a que los hongos vayan proliferando. Alteraciones mucocutáneas, por ejemplo, traumatismos, quemaduras, ¿no? Traumatismos por prótesis dental,
que el sistema inmunológico haya deficiencia o esté deprimido en estas, por ejemplo, en VIH, en neutropenia, en neoplasias. El estado nutricional también es una condicionante que puede permitir que la candidiasis se manifieste. Si ustedes ven que se ha instalado cándida, entonces vayan revisando mediante la historia clínica qué está mal en ese paciente, ¿no? Hablar de candidiasis tiene formas clínicas, no es una sola, por lo tanto no se ve igual. Ustedes vean la imagen. Vemos aquí una candidiasis que se manifiesta mediante una cubierta blanquecina. Por eso se le forma una pseudomembrana. Por eso se llama esta candidiasis a este tipo, Muget o candidiasis pseudomembranosa. Es muy frecuente en recién nacidos, se podría observar, ¿no? Con alguna condicionante que anteriormente les he mencionado. Se observan esas placas de material blanquecino que ustedes están viendo, ¿no? ¿Dónde es frecuente? En el dorso de lengua, la mucosa yugal, ¿no? Paladar blando, se puede extender a la bucofaringe, a la orofaringe, ¿no? Aquí dice hipofaringe, e incluso al esófago, fíjense. Entonces, el diagnóstico se lo puede hacer con un examen citológico, un cultivo micológico, ¿no? Y el tratamiento es, pues, si se identifica que es hongos, o sea, es en base a antimicóticos. También se coadyuva con enjuagues bucales, ¿no? Antisépticos. Acá, por ejemplo, ¿no? Enjuagues con bicarbonato, menciona enjuagues con miconazol o nistatina, del fluconazol también. Siempre hay que revisar, cuando les digo, cuando es candidiasis, hay que revisar también los labios, cuidado, ahí también hay las famosas queilitis angulares asociadas a hongos. Otra forma de candidiasis es la queilitis angular, justamente eso les estaba hablando, ¿no? A nivel de ángulos, comisuras labiales, entonces pueden instalarse. Son muy sintomáticas, el paciente no puede abrir la boca, tienden a ser sanguinolentas, sangran. Cada vez se me parte, doctora, ¿por qué será que se me parten las comisuras? Menciona. Entonces puede que esté asociada a hongos. Ahí también se puede aplicar los antimicóticos, la misma nistatina que hablábamos. Otro tipo de candidiasis es la candidiasis atrófica. Ya estas no se ven blanquecinas, más bien se ven rojizas. Mal definidos, es frecuente en paladar de lengua, en dorso de lengua, en paladar blando, un lapsus lingual. Entonces ahí, ¿cuál puede ser la causa? Hay que revisar esas condicionantes que les dije. Cuidado, no vaya a ser que esté con tratamiento antibiótico. Mire, esta es la candidiasis atrófica. No se ve blanquecina, más bien se ve rojiza, por lo tanto es más sensible que la pseudomembranosa. El paciente tiene esa sensación de dolor, ardor, una sensación urente, ¿no? Incomodidad al consumir sus alimentos. Y si están las comisuras labiales, igual dificultad en la apertura bucal. Otra variedad es la candidiasis hiperplásica crónica. Hiperplásica, está haciendo hiperplasia, está creciendo, hay multiplicación celular. Por eso notan en la imagen, hay un engrosamiento a ese nivel. Es una placa, ¿no? Es una lesión elemental que se ve como una placa gruesa de la mucosa oral. Podríamos confundir, como se ve blanquecina, tal vez con alguna leucoplasia, con una leucoplasia que es una lesión precancerígena, ¿no? Acá se recomienda biopsia. Porque tranquilamente podríamos decir esto es leucoplasia también. Hay que estar seguros en el diagnóstico. Podrían ulcerarse. ¿Cuál es la que más tendencia a ulcerarse tiene? Es la candidiasis atrófica, ya esta. La candidiasis angular también se pueden instalar úlceras, ¿ya?
Aquí continuará, la anterior clase teníamos que continuar acá. Pero sí, ahora vamos a continuar con el tercer grupo. Las úlceras por alergia o disfunción inmunológica. Miren cuánta patología hay, ¿no? Son bastantes, las vamos a ir mencionando, si bien no todas, la mayoría. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Behçet. Este síndrome cursa con úlceras, como ustedes están viendo en mucosa oral. Miren, a nivel de semimucosa, de paladar blando. Pero, ¿por qué se origina este? Porque es un trastorno sistémico, como mencionamos, y como no se conoce la causa específica, es por eso que se menciona que es origen desconocido, es síndrome. Estas lesiones aftosas, aftoides, podemos decir úlceras, ¿no? También no solo se manifiestan en boca, también como ven acá, a nivel ocular, a nivel genital y oral, ¿ya? Hay una vasculitis sistémica en todo lo que es el organismo. Es baja la incidencia, es de evolución crónica, pacientes relativamente jóvenes, ¿no? Puede remitir, puede activarse y puede remitir. Esta patología cursa con el 97% con aftas. Más adelante vamos a ahondar un poquito más a aftas. Pero que no son úlceras, dirán, pero ya decíamos que las aftas también se pueden ulcerar. Entonces, como estamos viendo úlceras, entendamos que estas aftas se pueden ulcerar. El 80% de las úlceras en genitales dejan cicatriz, ¿no? Puede haber afectación del sistema nervioso central y artralgias. Entonces, si ven algo así, hay que nomás revisar en qué parte más tiene, no le ha salido lesiones similares en otras partes del organismo. Para eso hay criterios mayores y criterios menores, ¿no? Criterios mayores son estos precisamente, que salgan las úlceras a nivel de boca, a nivel de genitales y de globos oculares. Y los menores ya van a ser una sintomatología asociada. No lo tratamos nosotros, es a nivel sistémico, médico, con interconsulta con medicina, ¿no? Se hace una remisión espontánea, rápida. Su tratamiento va a estar en base a corticoides sistémicos, ya, entre esos inmunosupresores también. Me dan un momentito, voy a pausar. Bueno, ya dando continuidad, estábamos viendo que para hablar de síndrome de Behçet hay que buscar esas úlceras en esos 3 sitios, básicamente como criterios mayores. La granulomatosis de Wegener o Wegener, como quieran pronunciar, es igual otra vasculitis sistémica de origen desconocido, pero que tiene manifestación en boca. Ya afecta vías respiratorias, altas, riñones y pulmones. Existe afección oral, como ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Hay una progresión rápida a nivel de la mucosa, ¿no? Altas sospechas si las úlceras son, hay una alta sospecha si las úlceras son positivas a sangrado por las narices, ¿no? Epistaxis. Entonces, es uno de los criterios para afirmar que haya granulomatosis. Como mencionamos, es una vasculitis, hay una fragilidad vascular a nivel de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, es también muy dolorosa, como todas esas aftas todas estas úlceras son bastante dolorosas. El tratamiento puede estar, esta diapositiva no es. Estamos hablando de siguiente patología, que es síndrome de Reiter. Se me escapó esa diapositiva. El manejo de la anterior patología, la granulomatosis también, nosotros podríamos dar un diagnóstico presuntivo y la remisión hay que hacerla a medicina, ¿ya? En el síndrome de Reiter, también se la conoce como artritis reactiva, fíjense la característica.
Hay una espondiloartropatía que se llama esta manifestación, ¿no? Se inflama, hay inflamación a nivel de las articulaciones, ¿no? Pero esa inflamación es estéril, no tiene compromiso microbiano, ¿no? La membrana sinovial se inflama, todas las fascias, los tendones, todas las regiones, ¿no? Donde a nivel articular todos los componentes se van inflamando. Tiene como factor desencadenante infecciones en otras localizaciones. Puede ser gastrointestinal o vías geniturinarias, pero se manifiesta así. A esta patología se puede asociar bacterias, por ejemplo, la clamidia, la salmonela, la shigella, la yersinia, y van a generar estas manifestaciones ulcerativas también, ¿no? La sintomatología se asocia a la cuarta semana después de que se infecta, no pudiendo surgir hasta varios meses después, ¿no? Como menciono. No siempre son valorados inmediatamente y diagnosticados los pacientes porque es confuso un poco el diagnóstico. Puede asociarse a diarreas autolimitadas, ¿no? Por otro lado, los síntomas no se manifiestan a la vez, pudiendo presentarse con años de intervalos, fíjense. Entonces, a nivel cutáneo y a nivel de mucosa, hay estas manifestaciones. Miren, hay una conjuntivitis, puede haber queratodermia, queratodermia. A nivel de mucosas, mucosa bucal, mucosa genital, a nivel del lecho unguial, podríamos confundirlo quizá con hongos, esta onicopatía, lengua geográfica, balinitis circinada, ¿no? El lupus eritematoso sistémico es un trastorno patológico que se lo asocia al sistema inmune, ¿no? Hay una reacción exagerada de los linfocitos. Respecto a la afectación oral, en la forma cutánea va del 20 al 25%, la afectación sistémica en esta enfermedad es del 50%, más es en mujeres que en varones, ese dato nos da los libros, ¿no? A nivel de la boca puede manifestarse, ¿no? Las lesiones bucales pueden dar una primera manifestación de la enfermedad. De inicio suelen ser asintomáticas, ¿no? Hay unas úlceras asociadas a estrías o placas erosionadas, fíjense. Fisuras a nivel labial, estas estas úlceras que se van erosionando, que pueden iniciarse como placas, luego se pueden ir ulcerando. ¿Dónde se da más frecuente? En paladar, carrillos, labios. El diagnóstico para el lupus eritematoso sistémico podemos coadyuvarlo con estudio histopatológico e inmunofluorescencia. Generalmente también estos pacientes a nivel cutáneo, recuerden que el lupus eritematoso también va a tener una afección a nivel geniano, ¿no? Son pacientes que eso les llama la atención porque se vuelven tan rojitos, porque les arde la carita. Entonces, generalmente tienen siempre una consulta médica previa donde ya les van a ir conduciendo, direccionando en cuanto a su diagnóstico. Pero fíjense, a nivel de boca, también puede presentar el lupus eritematoso sistémico úlceras. Ahí vemos otro ejemplo, un paciente con LES y cómo se manifiestan, ¿no? Lesiones, placas en algunos lugares erosivos que obviamente son sintomáticos, que se pueden ir ulcerando. El pénfigo es una enfermedad autoinmune también, igual que el lupus eritematoso, ¿no? Es autoinmune. ¿Qué significa? Que hay una reacción inmunitaria contra el mismo organismo. En este caso, el pénfigo se caracteriza por formar estas lesiones vesiculoampollosas, ¿no?
Por eso las reconocemos. Sin tratamiento puede tener elevada mortalidad, como menciona, ¿no? La evolución es larga. El paciente se le forman estas ampollas con más frecuencia, más que primero en boca, se le puede manifestar en región del cuero cabelludo, en región abdominal, ¿no? También en boca. Entonces hay que concuasar eso, hay que preguntar si estamos viendo estas lesiones, se me forma así estas lesiones, estas ampollas cuando están en boca generalmente con mucha facilidad por el movimiento y la fricción que hay en boca se van a romper y se ulceran y son muy sintomáticas, ¿ya? Hay varios tipos de pénfigo, el pénfigo vulgar es el más frecuente, ¿ya? Miren su debut oral, o sea, su manifestación oral hasta en el 70% de los casos. Entonces, en esta patología el paciente cursa siempre así periódicamente, es prolongada su manifestación. El paciente está con úlceras, ampollas, úlceras que se desaparecen, luego aparecen en otra región de la boca, hablando de boca, porque paralelamente pueden estar cursando con lesiones estas ampollosas como en las zonas que les decía. ¿Por qué se da esta? ¿Por qué hay una reacción inmune? Es que se generan anticuerpos en el organismo contra la desmogleína. Desmogleína 1, desmogleína 3. Y recordarán desmogleína, ¿dónde estaba? En las uniones intercelulares. Miren este fragmentito de piel. Estamos viendo piel delgada y acá está el estrato basal. Todo esto es el epitelio, pero notan que se ha desprendido, está desprendido. Entonces acá el estrato basal se ha quedado y aquí se ha acumulado líquido. Entonces estamos viendo que hay una acantólisis. ¿Qué es eso? Ruptura del estrato intermedio de las células del epitelio. Se lo trata con corticoides tópicos, orales y sistémicos. ¿Ya? Los pacientes viven con tratamiento con corticoides. También inmunosupresores. Lo manejan los dermatólogos, los reumatólogos a esta patología. Y están viviendo bajo controles y medicados constantes. Hay que hacer, aquí dice en rojito, cuidado con el diagnóstico diferencial con dermatitis erosiva. O bien, en el caso de boca, con estomatitis erosiva. No vayamos a confundir. Miren el pénfigo vulgar en labio, cómo se ve. Acá lo mismo, la histopatología nos revela cómo nos ayuda, pues porque en esta patología el estrato basal se conserva. Miren, está unido al tejido conectivo. ¿Desde dónde se desprende? Desde el estrato parabasal, es decir, superior al basal. Entonces, de ahí a ese nivel se acumula el líquido y desde ahí se va generando la acantólisis, ruptura del epitelio. Es Nikolsky positivo. Este Nikolsky es un método de diagnóstico semiológico que consiste en hacer una pequeña fricción con una estructura Roma y se va desprendiendo con mucha facilidad. Si se desprende la membranita es la cubierta de la ampolla, es Nikolsky positivo. Y sí, como son lesiones ampollosas, se van a desprender y es positivo. Otra patología es su primo hermano del pénfigo vulgar, es el pénfigoide, de la variedad mucosa. Hay también el pénfigoide ampolloso, ¿no? Entonces, corresponden a este grupo, a este tema. ¿Por qué? Porque manifiestan con úlceras. Si bien estas también se manifiestan con ampollas, también son Nikolsky positivo. ¿Dónde se puede instalar? A nivel cutáneo, lo mismo a nivel de piel y a nivel de mucosa oral también, como en base a ampollas, ¿no? Que aparecen, por acá estamos viendo una ligera, vamos a ver otra manifestación, miren en fondo de surco, estas ampollitas. A diferencia del pénfigo vulgar, el pénfigoide es un poquito más sintomático, ¿por qué? Porque es más agresivo. Recuerdan, en el pénfigo vulgar se desprendía desde el estrato parabasal, el basal se conservaba. En el pénfigoide se desprende el epitelio desde
desde el estrato basal. No sé si tengo una. Acá, fíjense. Miren, acá no se conserva el estrato basal, solamente está quedando tejido conectivo. Entonces, el líquido se acumula a este nivel y se desprende prácticamente todo el epitelio. Y como se rompe, se expone esto, se forma la úlcera y obviamente esto es más sintomático que el mismo pénfigo vulgar. ¿No? Igual es una enfermedad autoinmune en base a autoanticuerpos. Ahí está una ampolla que se forma. Y los pacientes igual son medicados con corticoides de por vida, un tratamiento prolongado por el tipo de enfermedad que es. El líquen plano, futuros colegas, también pertenece a este grupo de patologías autoinmunes, ¿ya? Hay una dermatosis inflamatoria que afecta a piel y mucosas, como ustedes están viendo, ¿no? Afecta más a mujeres que a varones, eso nos menciona. Hay lesiones cutáneas que pueden ser papulares, pruriginosas, violáceas, que en algunos casos se puede ir ulcerando. Hay frecuentes resolución espontánea en un año más o menos. Miren, es prolongado. El líquen plano. El líquen plano igual es no se lo explica por qué, cuál es la causa específica, ¿no? Si ustedes leen los libros no nos van a decir, esta es la etiología. No hay un factor etiológico específico, sino que se le ha dado más atribución a la causa de origen autoinmune. Igual, los linfocitos están comprometidos por ahí, hay una reacción fuerte en cuanto y prolongada, generan una inflamación crónica. Por eso dice, está asociado con estados de inmunodeficiencia. Puede asociarse a hepatitis crónica, ¿no? Hepatitis C, cirrosis biliar, colitis ulcerativa. Cuando hablamos de líquen plano, hay la de tipo reticular y la de tipo erosiva. Esta que están viendo acá es de tipo reticular, su nombre lo menciona, ¿no? Estría reticular. Notan unas lesiones blanquecinas a manera de red, por eso se le llama reticular. Son zonas hiperqueratóxicas. Acá no estamos viendo úlceras, solamente como referencia les estoy mostrando. Pero estamos en el tema de úlceras, sí, entonces veamos esta otra variedad, que es el de tipo erosivo, ¿ya? También está la forma vesicular, ¿no? La forma vesicular se forma pues vesículas que luego se rompen y se manifiesta como forma erosiva. Entonces es esta. Se han formado vesículas que se rompen y luego se forman úlceras, ¿no? Entonces le llamamos la forma erosiva. Entonces líquen plano de la variedad erosiva sí cursa con úlceras. Pueden verse estrías de Wickham. ¿Qué son las estrías de Wickham? Acá lo tienen escrito. Estas son las estrías de Wickham. En la forma erosiva, en la parte adyacente podría observarse. Otras veces no siempre se observa, ¿no? Pero cuando un líquen plano es así, netamente reticular, se puede observar esas estrías de Wickham. Por lo tanto, ¿en qué tipo de líquen es más evidente las estrías de Wickham? En el de tipo reticular. ¿Se puede complicar esta patología? Sí, se puede complicar incluso a cáncer, ¿no? Carcinoma escamoso. Si la afección oral es poco extensa, no requiere tratamiento en el líquen plano, pero si es sintomática, entonces se les topica, ¿no? Triamcinolona, por ejemplo. En casos más extendidos, más agresivos, perdón, con corticoides inmunosupresores. ¿Por qué? Porque está habiendo una reacción fuerte de los linfocitos, como de toda la familia que son los linfocitos. Y se van haciendo controles. Miren, igual, acá estamos viendo un líquen plano de tipo reticular con las estrías de Wickham. Este es de tipo erosivo. El eritema multiforme es otra patología que está en este grupo. ¿Ya? Hay enfermedad mucocutánea en el eritema multiforme.
Se forman inmunocomplejos por múltiples causas, pueden estar asociadas incluso al herpes simple. Se manifiesta por estas lesiones cutáneas, eritematosas, violáceas, con una ampolla central. ¿Bien? No repercute a nivel general sistémico, pero sí a nivel oral tiene bastante afección. Miren, 50% de los casos, básicamente en los labios. A nivel cutáneo, en palma de manos, región dorso de las manos. Miren, se forman esas lesiones ampollosas. El eritema multiforme. Entonces también podríamos estar frente, si vemos estas úlceras, frente a eritema multiforme. Otro síndrome es el Stevens-Johnson, ¿no? Eritema multiforme mayor le llamaban antes. Esta lesión, este síndrome es muy agresivo. Se lo asocia al consumo prolongado de medicamentos, por eso es de origen medicamentoso, ¿no? Las mucosas están bien afectadas, todo el estado general está comprometido. Se puede presentar en pacientes que están hospitalizados por otras patologías que están recibiendo medicamentos, ¿no? A estos pacientes, este síndrome es tan agresivo que se los trata como pacientes quemados y se los va internando. Fíjense los brazos, fíjense la piel, ¿no? Cursa con ampollas. Hay una reacción exagerada del sistema inmunológico ante fármacos. Algunas pueden ser purulentas con secreción. Fíjense, miren, está secretando pus por acá, ¿no? Entonces, síndrome de Stevens-Johnson es así. El exantema, bueno, hay estomatitis erosiva. Bueno, esto está dentro también de estomatitis erosiva. Estamos viendo acá, el título hay que un poquito mejorar, son úlceras en base a medicamentos, ¿ya? Las úlceras por uso de medicamentos se pueden provocar, sí. Un ejemplo era el síndrome de Stevens-Johnson, que los medicamentos están provocando, han desencadenado este síndrome que es a nivel generalizado. Hablando de uso de medicamentos, también podemos mencionar los AINES, la eritromicina, la tetraciclina pueden provocar lesiones cutáneas y mucosas. Ya, no en todos los pacientes, depende cómo esté ese sistema inmunológico. Aparecen 2 o 3 semanas después de la primera exposición al medicamento. Pueden aparecerse, miren, mediante estas máculas eritematosas que pueden dejar pigmentación. Puede haber a nivel oral, genital, ampollas erosivas. ¿Cuál es la solución? Retirar el fármaco que está consumiendo, ¿no? A nivel local se utiliza antisépticos, analgésicos, pero de nada va a servir eso si no se está retirando el medicamento que está provocando estas lesiones. Algunas personas reaccionan de ese modo, ¿no? Imagínense a tal punto de ser internados y afectar así a nivel de síndrome. Y habrían muchas más todavía si habláramos de la patología autoinmunitaria, ¿no? Pero hemos mencionado algunas, las más puntuales, las más mencionadas. Sin duda, esas patologías no son netamente de tratamiento odontológico, sí tienen manifestación oral, pero debemos hacer interconsulta con el área médica. Y continuando con nuestra clasificación, el cuarto grupo corresponde a úlceras causadas por cambios hormonales, ¿no es cierto? El quinto grupo, metabolismo por malnutrición y enfermedades de depósito, que solo las vamos a mencionar, ¿no? La histocitosis de las células de Langerhans, deficiencia de vitamina C, enfermedad por acúmulo de glucógeno. Quedan invitados a ahondar este tema, ¿no? Úlceras traumáticas, sí las vamos a ver enseguida, úlceras iatrogénicas e idiopáticas. A ver, vamos con el grupo de las úlceras traumáticas, que son frecuentes en nuestro medio. En nuestro medio, porque generalmente, y es irónico que nosotros causemos este tipo de úlceras, en nuestros inicios, cuando uno está aprendiendo a
odontólogo en el ejercicio, se produce alguna vez se me ha producido. ¿Por qué? Porque no avisamos al niño que, y a los papás que cuando están su primera vez de anestesia troncular, por ejemplo, no se da anestesia pues por aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, entonces no hay sensibilidad. Y como los niños son curiosos, entonces traumatizan, muerden, pellizcan toda esa zona porque les llama la atención, hay esa sensación de que está grande, agrandado, ¿no es cierto? Entonces, si no avisamos, si no advertimos, ¿a qué podemos llegar? A que el niño se muerda, se mordisque, se traumatice y se va a ulcerar. Pasada la anestesia, obviamente esas úlceras son muy dolorosas. Miren, estas úlceras como el pacientito se ha mordido. Estas fotos ¿de dónde son? De nuestra clínica. ¿Por qué? Porque son de estudiantes que no han advertido, valga la redundancia. Ustedes cuando estén ejerciendo en cuarto, quinto, en paciente ya, siempre deben advertir, siempre, no al niñito, no posiblemente ni se va a recordar el niño. Hay que explicarle también, pero a su tutor, a su mamá, papá, que no se debe morder, que no, tienen que controlar. Porque imagínense estas úlceras, claro que duelen posterior a la anestesia, mucho. Obviamente cicatriza, no es de qué preocuparse, va a regenerar, pero es una gran molestia para el niño. Miren, este niño fue un poco más agresivo todavía y ha sido muy agresivo en morderse el labio. Fíjense, estas ampollas, úlceras, un fondo grisáceo amarillento. No es que es pus, la fibrina da esa apariencia, ¿no? Como hay un microsangrado, la fibrina da esa apariencia de blanquecino amarillento en las úlceras. Entonces, mucho cuidado, futuros colegas ya van a estar ejerciendo en pacientes y hay que tener cuidado con esas úlceras traumáticas. También en el 9º grupo veíamos que úlceras pueden estar asociadas a desórdenes sistémicos, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver a la anemia, agranulocitosis, neutropenia, leucemia, aplasia medular, síndrome mielodisplásico, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Vamos a ver unas cuantas. En la anemia puede verse úlceras, sí, a nivel de, bueno, va a afectar prácticamente toda la mucosa, ¿no es cierto? La anemia, bueno, no solo mucosa, todo el organismo está con poca hemoglobina, poca oxigenación. La anemia más frecuente que vemos en nuestro medio es por deficiencia de vitamina B12, deficiencia de hierro, ¿no? La ferropénica es la más frecuente. Entonces puede provocar estas aftosis orales que se pueden ulcerar, ¿ya? En cuanto a mucosa especializada, mucosa masticatoria, fíjense, son encías bastante sanguinolentas y no regeneran fácil. ¿Por qué? Porque pueden, por el mismo hecho de que no haya mucha oxigenación, no hay regeneración celular. Mucho cuidado con los pacientes anémicos. El tratamiento, nosotros no vamos a dar tratamiento a la anemia, ¿no es cierto? Sí podríamos hacer tal vez un tratamiento paliativo a nivel local, podríamos ayudar con la higiene y todo eso, pero el manejo es sistémico, ¿ya? En pacientes anémicos con mucha facilidad se instala, que decíamos, las queilitis angulares asociadas a hongos también. Entonces, esta pacientita, por ejemplo, cursaba con hongos en nivel de comisuras y estaba con anemia simultáneamente. Entonces, mucho cuidado con la anemia. Hay que hacer interconsulta médica. Ahí vamos a ver otra patología. Bueno, aquí vamos a hacer una pausita y vamos a quedar en anemia. Vamos a ver, dar continuidad a la última clase teórica, ya la última partecita, ya lo vamos a culminar nos falta el 10º grupo, ¿no? Y ver dentro de misceláneas, por ejemplo, están las aftas, que sí tenemos que reconocerlas y saberlas manejar. Bueno, que tengan vamos a hacer una pausa aquí. Ya la siguiente clase vamos a estar con la última parte
con la última parte del tema. Tengan un bonito día.